Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Juan, Sadermo, Prian Mateo, Dark, Jair Rivera. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 5000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 9. Vigilante. Punto de vista de Ayanobji. ¡Qué estrategia tan ridícula! Lelouch apoyó la mano contra la pared para estabilizarse. Él parecía que corría el peligro de colapsar por reír demasiado. En este momento, estaba parado afuera de la clase con Sora, Shiro, Lelouch y Light. Habíamos ido por ahí para comprobar cómo les iba a las otras clases. En el examen de mitad de periodo, ¿qué fue lo que llevó a esta situación? ¿No te parece gracioso, Ayanobji? Sora me preguntó. Yo sí. No pareces muy divertido. Simplemente soy malo para expresarme. Respondí con sinceridad. Después de un minuto más o menos, la risa resonó por los pasillos disminuido. Pero honestamente, ¿quién hubiera pensado que la clase sería tan audaz? Dijo Light con una sonrisa. Eso tiene que ser lo más arriesgado que he visto en un grupo de personas. Hazlo. Dijo Sora, su sonrisa astuta aún más prominente de lo habitual. Todo lo que se necesitaría es un traidor y toda su clase habría sido expulsado. Dijo Lelouch, volviendo la mirada a la clase planilla de anotación. Sin embargo, es una buena estrategia si estás unificado. Probablemente sintieron parentesco después de ser burlado tanto por las otras clases. Un común, el enemigo o el objetivo, unirán a un grupo sin importar cuán distante esté inicialmente. Lo son. Respondí. Si alguien se burlara repetidamente de un grupo de personas, la gente dirigiría su hostilidad hacia esa persona, anulando cualquier rencor que pueda guardarse dentro del grupo. Tal era básico naturaleza humana. Entonces, alguien en la clase encontró una laguna en las reglas, ¿eh? Sora escaneó sus ojos a través de la ventana a los estudiantes de la clase B. Sí. Encontraron una escapatoria en la que ni siquiera pensamos. Lelouch dijo. Bueno, realmente no intentamos encontrar uno. Nuestra clase es muy buena en académicos, después de todo. Respondió Light. Si toda nuestra clase fuera mala en lo académico, probablemente habríamos también detectado esta laguna. Para que un estudiante de clase E lo encuentre, aunque lo que distingue a los exámenes en esta escuela de los exámenes en las escuelas normales es la forma en que deciden si apruebas o repruebas. Analicé estoicamente. Sí. No fallas en esta escuela al obtener una puntuación por debajo de un umbral establecido. Fallas al obtener una puntuación notablemente baja en relación con tus compañeros de clase. Sora continuó para mí. Lo que significa que nadie fallará si toda la clase obtiene lo mismo puntuación, no importa cuál sea esa puntuación. Luz añadida. Y la puntuación más fácil de obtener es 0. Si toda tu clase puntúa 0 de 100, eso hace que la clase sea promedio, y por lo tanto, la calificación aprobatoria, también 0, ¿no? Lelouch terminó con una risa. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguien como Kenji no jugara junto? Incluso si solo anotara 90 como en el cuestionario emergente, eso haría suba el promedio por sí solo a 2, 25 y la calificación aprobatoria hasta 1. Todos y cada uno de ellos, excepto Kenji, habrían fallado. Y ha sido expulsado. Dije. Toda su clase obtiene una puntuación de 0, lo que hace que la calificación aprobatoria también conviértete en 0. Era una forma segura de hacer pasar a todos, pero si solo una persona decidió hacerse la prueba normalmente, entonces habría sido desastroso. Por eso es arriesgado. ¡Qué emocionante! La clase podría proporcionarnos algo de entretenimiento después de todo. Exclamó Sora, completamente invadida con alegría. Oye, ¿a quién crees que se le ocurrió la idea? Light planteó una pregunta importante. Kenji probablemente podría haberlo hecho, pero no creo que fuera el tipo de persona para ayudar a su clase de esta manera. Lelouch respondió. Pero Kenji siguió el juego con la estrategia, aunque lo haría a riesgo que se enfrente a la expulsión. Señaló Sora. Sin embargo, aparte de Kenji, que posiblemente podría haber aparecido allí con un plan tan salvaje. Orikita. Lo adiviné. Orikita.
Ella es demasiado seria para pensar en algo como esto. ¿No es ella? Lelouch rechazó la idea. No lo sé. El segundo día aquí, la vencí proponiéndole un juego para ella en el que el enfoque principal aparente del juego no era en realidad, en lo que debería haberse centrado, fueron las reglas, que nunca declaró que la baraja se barajó. Sora no estuvo de acuerdo con Lelouch. Sí, ¿y qué? Bueno, si ella le quitó algo de eso y también tomó lo que le dije hace 2 semanas, en serio, podría haber aplicado la misma línea de pensando en este examen y me di cuenta de que la única razón por la que alguien falla los exámenes parciales se deben a que la clase tiene una gran discrepancia en el rango de puntuaciones. Todos se quedaron callados y comenzaron a darle vueltas. La calificación aprobatoria siempre fue la mitad del promedio de la clase. Esto significaba que, mientras el estudiante con la puntuación más baja obtuvo al menos la mitad de la puntuación más alta estudiante, todos tendrían garantizado aprobar. Para las personas que han estado haciendo exámenes en escuelas regulares durante toda su vida, entonces, el paso lógico sería estudiar para elevar el calificaciones de los puntajes más bajos para cumplir con la mitad del promedio de la clase. Sin embargo, bajar los puntajes de sus máximos anotadores para estar al mismo nivel que los puntajes más bajos logran el mismo resultado, pero es mucho más fácil de quitarte. Tener toda la puntuación de su clase en 0 en cada papel puede parecer un poco extremo, pero probablemente no confiaban en que toda su clase podría manipular con éxito sus puntajes hasta algo así como 30. Para hacer eso, tenías que estar seguro de que cada respuesta que escribieras es correcto. Bueno, hay una manera fácil de averiguarlo con certeza. Lelouch dijo mientras caminé hacia la puerta. Abrió la puerta de una patada y entró al salón de clase E, silenciando inmediatamente a todos los estudiantes allí. Todo el mundo se volvió a mirarlo fijamente, pero él simplemente se encogió de hombros y le preguntó a una pregunta. Esta es definitivamente una estrategia muy interesante. De hecho, no habría funcionado si incluso una persona hubiera decidido no aceptarlo. ¿Quién fue a eso a lo que se le ocurrió tal idea? Todos guardaron silencio durante unos segundos, pero luego una chica Gyaru cerca del frente de la sala habló, desafiando a Lelouch. Karuizawa Kei, y creo que se llamaba. ¿Y por qué demonios crees que te lo diríamos? Eres bastante luchador, ¿verdad? Te harás muchos enemigos actuando así, ya sabes. Acabo de hacer una pregunta genuina, no hay necesidad de tanta hostilidad. La expresión de Karuizawa vaciló un poco, pero rápidamente se transformó en la mirada segura y testaruda de antes. Lelouch ciertamente tenía razón, aunque alguien que constantemente menosprecia a los demás y actúa agresivamente de buenas a primeras, está destinado a ser odiado por bastantes gente, especialmente otras chicas en el caso de Karuizawa. ¿Estás tratando de sermonearme? Karuizawa devolvió el disparo, con el tono entrecortado con veneno. Y además, si me hago enemigos, mi novio me protegerá. ¿Verdad, Hirata-kun? Hirata y Karuizawa fueron la atracción principal en lo que respecta a las parejas por el momento. Normalmente, nosotros en la clase de estaríamos aislados de tales información ya que no estamos muy involucrados en ningún círculo social. La única conexión real que tenía fuera de mi propia clase era mi amistad con Sud. Sin embargo, ahora que tenía a Kushida bajo mi control, tenía acceso gratuito a una gran cantidad de información sobre los estudiantes de primer año. Lelouch apartó la mirada de Karuizawa, aparentemente desinteresado. Entonces no me lo vas a decir. Espero que puedas entender. No queremos revelar libremente información a otras clases en esta etapa. La clase confiable, la representante, Hirata Izuke, habló en nombre de sus compañeros de clase. Aceptable, por ahora. Bueno, la clase comenzará pronto, así que será mejor que tome mi permiso, entonces. Lelouch volvió a unirse a nosotros en el pasillo y comenzamos a caminar de regreso hacia nuestro salón de clases. Esa Karuizawa es bastante interesante, ¿no? Luz reflexionó. Ella está saliendo con Hirata, pero no parecen particularmente cercanos a mí. Sora respondió pensativamente. Sin embargo, gente popular como Hirata y Karuizawa son así. Ellos atraerse el uno al otro solo por estatus. Dijo Lelouch apáticamente, como si cualquier cosa que tuviera que ver con el romance no le interesaba en absoluto.
Oh, sí, sabes mucho sobre eso, ¿verdad? La luz se burló de él. Sin embargo, Lelouch no reaccionó. Mientras subíamos silenciosamente las escaleras, un pensamiento apareció en mi cabeza. Digamos, estamos destinados a ganar hasta 100 puntos de clase de este examen, ¿verdad? Nadie de ninguna de las clases reprobó, también lo hace. ¿Eso significa que cada clase está ganando 100 puntos de clase? Pregunté, curioso por lo que piensan mis compañeros de clase. Lo más probable es que los puntos de clase otorgados en este momento solo recompensen todos los estudiantes con un bono de 10,000 puntos privados a su asignación para aprobar las elecciones intermedias, a diferencia de un método para cierrar la brecha con la próxima clase. Nuestro representante nos dio su interpretación. Sora asintió en respuesta. Sí. En este concurso, todos estábamos compitiendo contra la escuela. En el futuro, sin embargo, apuesto a que habrá algún tipo de concurso en el que competiremos directamente contra otras clases. Probablemente será la principal forma en que se promocionen las clases. Compitiendo contra las otras clases, ¿eh? Me preguntaba qué tipo de juicios que pudieran conllevar. Por lo menos, sería algo interesante. Puff de la luz. ¿Con quién creen esos idiotas que están tratando? De todos modos. Sora se quejó a mi lado, señalando hacia un grupo de 3 chicos que nos miraban desde el otro lado de la cafetería. En este momento, estaba almorzando con Sora, Shiro y Ryusaki. Sora se quejaba de 3 muchachos que, desde hacía unos días, nos ha estado acosando regularmente. Cosas como bloquear nuestro camino mientras caminó y escupió provocaciones. Cosas infantiles como esas. Según Ayanokji, los estudiantes de la clase C han estado haciendo lo mismo cosa para algunos estudiantes de todas las otras clases también. Ryusaki dijo, encaramado en su posición de asiento inmensamente extraña. No hay razón para dudar de él, pero ¿dónde demonios hace ese tipo? ¿Obtener toda su información de? Me pregunté en voz alta. Lo he visto con ese Kusida Kiki un par de veces recientemente. Tal vez de ella. Sora adivinó. ¿No crees que tengan relación especial, verdad? Dije burlonamente. ¿Quién sabe? Quizás nuestro chico ya se haya convertido en un hombre. No pude evitar reírme de las especulaciones burlonas de Sora. Ayanokji y Kusida, ¿eh? Si tenían algo que hacer, entonces bien por ellos, supongo. Personalmente, sin embargo, nunca he tenido el más mínimo interés en romance y tampoco planeaba comenzar ahora en esta escuela. Volviendo al tema, sin embargo, intervino Ryusaki. Si que Ayanokji dijo que es cierto, entonces eso significa que es probable que la clase C sea tratando de provocar una reacción de alguien. Probablemente sean apuntando a algunos de los estudiantes más temperamentales, si tuviera que hacerlo adivina. Rien Kakeru está tratando de comenzar una pelea. ¿Qué más esperaba de ese tipo que solo gobierna a través de la violencia? Suspiré exasperadamente. Realmente, qué mundano. Ajá, puede que no sea eso. ¿Qué pasa si él está tratando de llevar a cabo un experimento? Sora propuso una idea intrigante. ¿Oh? ¿Un experimento? Ryusaki parecía sorprendido, lo cual era raro vista para contemplar. Es la única forma de explicar el comportamiento de la clase C. Están claramente tratando de provocar a alguien para que los ataque, para que puedan probar qué nivel de castigo se aplicará a los estudiantes que cometan actos de violencia. Sentí que algo de ira se hinchaba dentro de mí. Rien Kakeru está tratando de usar yo como rata de laboratorio. ¿Quién se cree que es? Me compuse antes hablé. Si ese es el caso, entonces tengo una pequeña idea propia que me gustaría probar. Convertiré la clase C en un ejemplo de por qué no deberías meterte con ella. Nosotros. Declaré con una sonrisa. Sora, Shiro y Ryusaki quedaron momentáneamente aturdidos, pero Sora poco después salió corriendo y se rió, lo que liberó a los otros 2 también. ¿Te importa si me uno a tu plan, Light? Sorprendentemente, Ryusaki quería en la acción. Hasta ahora, Ryusaki había sido un espectador de casi todo. Eso ha sucedido, nunca esperé que hiciera un movimiento activo, para involucrarse. No vi ninguna razón para rechazar su oferta. De hecho, teniendo a alguien conmigo podría ser que sea mucho más fácil de ejecutar. Además, he estado queriendo saber un poco sobre quién es Ryusaki.
Y lo que él puede hacer, de todos modos. Él se ha sentido mal conmigo desde el segundo día, donde se unió a mí para investigar la clase ahí, sentí que no me acompañaba solo para ayudar en la clase o conocer yo mejor. No, definitivamente tenía algún tipo de motivo oculto. Claro, siéntete libre de ayudarme. Puedo preguntarle su razonamiento, sin embargo, yo preguntado, enmascarando mis pensamientos internos. Digamos que trabajar dentro del sistema de justicia es una especialidad del mío. ¿Es eso cierto? ¿Podría ser que Ryusaki, como yo, valore la justicia por encima de todo otra cosa? Mencionó que resolvió crímenes antes de inscribirse aquí, pero hacerlo a una edad tan temprana debe significar que lo hace por otra razón que el dinero. ¿Cuál podría ser esa razón? Me pregunto. Voy a desentrañar tus secretos, Ryusaki. Será mejor que lo seas. Preparado. Puff de Shiro. ¿Qué piensas, Shiro? Mii me preguntó mientras caminábamos por el pasillo de la escuela después de nuestra final. La clase había terminado, las manos entrelazadas cómodamente. ¿Sobre el plan de Light? Pregunté en voz baja. Sí. Mii asintió afirmativamente. Creo que solo funcionará porque los secuaces de Rien son demasiado estúpidos para haga ajustes al plan ellos mismos, incluso si la situación lo requiere. Por ello, le di una evaluación del nivel de la superficie. Rien Kakeru, basado en el conocimiento que había obtenido, era mucho más inteligente de lo que inicialmente apareció. Era un dictador violento que también tenía cerebro para respaldar su violencia. De hecho, si él fuera más maduro acerca de sus métodos, yo pensé que podría encajar fácilmente en mi clase. Rien es ciertamente inteligente, pero su error aquí es que asumió cualquiera que cayera en sus provocaciones también sería un idiota. Él no ha considerado que alguien pueda enamorarse de ellos a propósito. Mii respondió mientras subíamos las escaleras. El propio Rien probablemente podría manipular la situación una vez se dio cuenta de que era una trampa, pero las personas que estaban trabajar para él no tendría el mismo nivel de perspicacia aguda y flexibilidad. Oye, Mii, ¿estás disfrutando de esta escuela? Pregunté, cambiando el sujeto. Sí, definitivamente es mucho mejor que la mayoría de los lugares en este mundo podrido. Sin embargo, solo le falta ese toque extra. ¿Te refieres al estilo de jugar contra oponentes? Sí. Espero que tengamos la oportunidad de divertirnos realmente cuando luchamos contra las otras clases. Estaré completamente decepcionado si los concursos aquí son aburridos. El principio número 1 de Blank es divertirse. Si no podemos hacer eso aquí, probablemente abandonaremos. Originalmente, ni siquiera quería inscribirme aquí. Tenía miedo de dejar atrás el lugar en el que había crecido para sentirme seguro. Pero confié en la decisión de Mii de ingresar a esta escuela porque si no podía incluso haciendo eso, entonces ¿para qué era siquiera bueno? ¿Y qué hay de nuestros compañeros de clase? ¿Crees que podemos vivir entre esta sociedad, que está separada del resto del mundo? Yo preguntó, mi voz casi un susurro. La expresión engreída de Mii que tanto adoro desapareció, y su rostro se puso serio. La sociedad es repulsiva. Es un mal del que me niego a formar parte. Pero esto la escuela, que es como un mundo entero en sí mismo, separado de sociedad, quizás, podré aceptarlo. Ya sea que Mii decida aceptar esta escuela o rechazarla, la seguiré él ciegamente. Esa es la promesa que hice, hace tantos años. Estamos aquí. Dijo Mii, deteniéndose frente a una puerta. Sí, respondí rotundamente. Mii extendió la mano y agarró la manija de la puerta. Él me dio una mano aprieta antes de abrir la puerta y entrar tranquilamente a la habitación. Se reveló. Estoy aquí para mi cita, dijo jovialmente, adornando su adorable sonrisa una vez más. Había una persona adicional en la sala del consejo estudiantil este tiempo. Una hermosa chica con el pelo largo y rosado. Onino Seonami, primer año, clase B, representante del consejo estudiantil de primer año, chica más popular en el primer año, excesivamente amable, irremediablemente ingenuo. Pechos enormes. Sentí que se acumulaba una frustración celosa mientras la miraba bien. Figura dotada de hostilidad. ¿Dónde está mi pecho? ¿Alguna vez desarrollaré más allá de esta lamentable cifra? No importa cuántas veces Mii me llamó hermosa, no pude evitar sentirme inadecuada. Esto es extraño.
Tenía la impresión de que el estudiante las entrevistas del consejo fueron individuales. Ni dijo perplejo mientras se sentaba él mismo en un sofá. Bueno, no soy el único que ha traído compañía. El presidente Said, haciendo un gesto hacia mí mientras me sentaba en el regazo de Ni. Onino Seonami pareció sorprendida. Claramente, a ella no le habían dicho eso. Los estudiantes aún podían ser entrevistados incluso después de que ella fuera aceptada como representante de primer año. El único puesto que queda en el consejo estudiantil es el de vicepresidente SEAT, ¿no? Ni reflexionó en voz alta mientras comenzaba a acariciarme el cabello. No tengas ideas divertidas, Kai. Soy el vicepresidente del consejo estudiantil, aquí el presidente. ¿Verdad, Horikita-senpai? Nagumo Miyabi habló, advertencia Ni. Sin embargo, Ni no se inmutó. Puede haber dos vicepresidentes en el consejo estudiantil, incluso aunque es inusual que suceda algo así. Horikita-senpai respondió con calma. Es inusual, ¿eh? Eso significa que vas a rechazar el Kai, ¿verdad? De hecho, también me he estado preguntando sobre eso, intervino Ni, reclamando la atención de ambos senpais. ¿Por qué no me lo acabas de decir? Que el consejo estudiantil no aceptaba nuevos miembros después de un primer año en que se eligió al representante. Todavía hay un asiento abierto, y se vería mal si me negara rotundamente incluso para escuchar a un primer año. Horikita-senpai respondió. Pero me vas a rechazar sin importar lo que diga aquí, ¿verdad? ¿Por qué no solo saltarte las formalidades y hacerlo ahora? Los ojos de Horikita-senpai se abrieron una fracción. Él hizo todo lo posible para recompóngase de inmediato para ocultarlo, pero estoy seguro de que Ni atrapó también. ¿Qué te hace pensar que te voy a rechazar? Es obvio. Puedes abandonar el acto. Dijo Ni con confianza. Ya veo, lo escuchaste de alguna parte, ¿entonces? Y no se pareció sorprendida una vez más por las palabras de Ni. Sin embargo, ella no estaba preparado para lo que iba a decirse a continuación. No, solo lo adiviné. Sin embargo, acabas de confirmar mis sospechas, así que gracias. ¿Estabas mintiendo? Horikita-senpai parecía genuinamente impresionada con esto tiempo. Sí. Después de enterarme de que rechazaste la solicitud de Chino-se, elaboré una pequeña teoría. Y acabas de confirmar esa teoría mía, Horikita-senpai. Como pensé, realmente eres un estudiante interesante. Continúa, entonces. ¿Cuál es exactamente tu teoría? Onino Seonami debería haber sido la candidata perfecta para el consejo estudiantil, y Inose se puso un poco nervioso cuando Ni comenzó su explicación alabándola. Sin embargo, descubrí que ella era rechazado por el presidente del consejo estudiantil, rápidamente te das cuenta. Todos escucharon atentamente a Ni mientras hablaba. No importa cómo muchas veces los escucho, sus deducciones nunca dejan de impresionarme y haz que me interese. Es solo una de las muchas cosas que amo sobre Ni. Ahora, ¿por qué podría ser esto? Comencemos con la pregunta 1. ¿Por qué lo hizo Horikita-senpai y rechaza posiblemente al mejor candidato para el estudiante consejo entre todos los primeros años sin pensarlo mucho? Porque él no planeaba aceptar ningún estudiante de primer año en The Student Consejo, sin importar cuán adecuados fueran. Respondí desde Ni's vuelta. Y no se parecía conmocionado. Es comprensible, supongo. Ella era probablemente bajo la impresión de que ella simplemente no era lo suficientemente buena en los ojos del presidente. Escuchar que él la había rechazado por una razón diferente, la razón sorprendería a cualquiera. Y eso nos lleva a la pregunta 2. Ni continuó, ahora poseer un control completo sobre la atención de los 4 estudiantes miembros del consejo. ¿Por qué cambió de opinión el consejo estudiantil? Rápidamente y acepta la solicitud de Chino-se durante la tercera semana. Porque fue aceptada por alguien que no era el presidente, a sus espaldas. Una vez más respondí la pregunta mientras Ni daba palmaditas mi cabeza. Todos ahora parecían completamente desconcertados sobre cómo se las había arreglado Ni deducir tanto basado en pequeños fragmentos de información. Ellos mejor prepárense, entonces, porque aún no hemos terminado. Y entonces, la pregunta 3 es lógica. ¿Quién fue el que aceptó Onino Seonami en el consejo estudiantil? Nagumo Miyabi.
No solo parece ver a Horikita-senpai como un rival, pero también es el vicepresidente, que probablemente sea el único otro puesto en el consejo estudiantil con autoridad para aceptar nuevos miembros. Todo quedó en silencio mientras los ojos carmesíes de Nii escaneaban la habitación. Él probablemente eran montañas relucientes de información con solo observar las diversas reacciones y expresiones usadas por los senpais en la habitación. Pregunta 4. ¿Por qué razón el presidente del consejo estudiantil no quiere aceptar ningún primer año en el consejo estudiantil? Para protegerlos de Nagumo-senpai, que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos, como se demostró cuando fue detrás de los de su superior. Volver a aceptar a un miembro del consejo previamente rechazado. Respondí en monótono. Incluso yo, con mi habilidad de lectura humana por debajo del promedio, pude notar la incomodidad de Nagumo mientras Nii y yo analizábamos cada pequeña verdad sobre el consejo estudiantil. De ahora en adelante, probablemente sería muy cauteloso de blanco, sabiendo que Nagumo-senpai es manipulador y astuto, que solo conduce a una última pregunta, una pregunta que aún tengo que hacer. Descubre la respuesta a Annie y se inclinó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Pregunta 5. ¿Qué preguntó Nagumo-senpai? ¿Qué hacer a cambio de la admisión al consejo estudiantil? Nii se recostó en el sofá una vez más, mientras los ojos de todos se abrían. Shock. Parecía que nadie estaba preparado para esa pregunta, pero Horikita-senpai probablemente se sorprendió por una razón diferente a la que todos los demás. Tachibana-senpai parecía más confundido que sorprendido. Parecía que no era capaz de seguirla en absoluto. ¿De qué podrías estar hablando, Kai? Yo simplemente acepté un candidato que consideré adecuado para el consejo estudiantil usando mi juicio propio. Dijo Nagumo-senpai, sereno y tranquilo. Estamos tratando de hacernos los tontos, ¿verdad? Expresión de incomodidad de Chinose, sin embargo, me dice que había algo de verdad en mi especulación. Nii sintió hacia Chinose, que estaba apoyada contra la pared con ella. Ojos aún abiertos. Nagumo se volvió para mirarla, jugando directamente a las manos de Nii. Cuando se trata de leer personas y situaciones, Nii no tiene rival. No pude culpar a Nagumo por caer en su trampa. Eso fue una mentira. Y no sé, en realidad todavía parece estupefacta. Sin embargo, te apresuraste a comprobar su expresión tú mismo. No lo estabas. Un hombre inocente no estaría tan asustado como tú. Fueron. Eres culpable. Nii acusó a Nagumo arrogantemente mientras jugaba con mi pelo. Nagumo. ¿Es verdad? ¿Exigiste algo de Chinose en regresas por su aceptación aquí? Preguntó Horikita-senpai con severidad. Eso parecía que no estaba muy contento con este descubrimiento. No, senpai, solo está diciendo tonterías. Solo te estás cavando un hoyo más profundo, ¿sabes? Nii reprendido él con suficiencia. Creo que tendremos que hablar más tarde, Nagumo. El presidente del consejo estudiantil parecía un poco enojado. Según mis fuentes, rara vez pierde la compostura. Eso significaba que esta es una situación especialmente agravante para él. Bueno para saber. Entonces, hay una guerra civil dentro del consejo estudiantil que el presidente quería mantener alejados los primeros años, ¿eh? ¡Qué intrigante! Nii me levanté y me volví hacia la puerta. ¿Te vas? ¿Qué hay de tu entrevista? Horikita-senpai sorprendentemente estaba preocupado por la entrevista de Nii. No me interesa. Tengo lo que vine a buscar. El conocimiento es poder, como ellos dicen. Nii tocó el costado de su cabeza mientras abría la puerta. Nagumo nos miró fijamente mientras nos dirigíamos a la salida. Él obviamente no estaba contento de que Nii hubiera revelado su secreto al consejo estudiantil presidente. Nii debe haberse dado cuenta de esto, porque se detuvo justo antes. Se fue y se volvió hacia él. Trata de no aprovecharte de más chicas mientras nuestras espaldas están girado, Nagumo-senpai. Con eso, Nii y yo salimos de la habitación sin mirar atrás y cerramos el puerta. Mientras caminábamos por el pasillo y de regreso a los dormitorios, no pude evitar hacer una pregunta. Nii, ¿Nagumo realmente usaría el deseo de Inose de unirse al estudiante consejo para aprovecharse de ella? Hice todo lo posible por ocultar mis ansiedades, pero Nii vio a través de mí. No se lo pasaría por alto.
Desafortunadamente, Shiro, hay algunos gente por ahí que es así. Sin embargo, no te preocupes. Ni colocado su mano sobre mi cabeza. No dejaría que algo así te suceda a ti. Me sentí tranquilizado, pero... ¿Vas a ayudar a Chinose? ¿Ayudarla? ¿Quieres intervenir, Shiro? No puedo evitar sentirme mal por ella, ya veo. Bueno, si mi linda hermanita quiere ayudarla, entonces supongo no tengo elección. Ni me sonrió cálidamente. Realmente lo amo. Como en este momento, realmente no tenemos mucho que hacer. Sin embargo, si un tiempo viene en el futuro donde Inose está en peligro de ser explotada por Nagumo, Blanc echará una mano. Asentí con aprecio. Tal vez fue solo por mi propio pasado experiencias, pero sentí que no podía quedarme quieto y mirar algo como esto. Ni tomó mi mano en la suya y la apretó. Mientras estuve con él, confiaba en que Blanc lo haría para siempre. Sé invencible. Punto de vista de Ayanoji. Las mañanas en la clase D fueron sorprendentemente relajadas, considerando que eran estudiantes de secundaria. Pero, de nuevo, los estudiantes de la clase D no eran estudiantes normales de secundaria. Saqué mi teléfono celular provisto por la escuela, lancé el preinstalado aplicación de la escuela, e inicié sesión con mi identificación de estudiante y contraseña. Yo entonces seleccionó la opción consulta de saldo del menú. Desde aquí, podrías hacer muchas cosas. Puede consultar su información personal actual equilibrio, o podrías ver cuántos puntos colectivos tenía la clase. También había una función que le permitía enviar puntos a otro estudiante. Había dos tipos de puntos enumerados. Uno de ellos estaba marcado con una CL al final, que era la abreviatura de clase. Estos también fueron denominados puntos de clase, no puntos que un estudiante individual poseídos, sino más bien, los puntos que la clase había acumulado juntos. Los otros puntos se marcaron con un PR al final, que significaba privado. Estos fueron nuestros puntos individuales. El primer día de cada mes, multiplicaron los puntos CL, o puntos de clase, por 100, luego depositaron esa cantidad en nuestras cuentas de puntos. Usamos estos puntos privados para comprar a diario necesidades, comidas, incluso electrodomésticos. En esta escuela, los puntos son moneda de cambio. Son muy importantes. Buenos días. Isiara Sensei entró casualmente al aula como aula de clases sonó la campana, luciendo tan despreocupada como siempre. Sensei, ¿perdimos nuestros puntos de clase? Preguntó Kururugi mientras caminaba al podio. Ah, bueno. También podría subir los totales de este mes, Puso un papel en la pizarra que numeraba los valores de los puntos. Fue similar al del mes pasado, excepto que ahora aparecíamos como clase D en lugar de clase E. El documento decía: clasificación de puntos de clase. Clase A, 1004. Clase B, 735. Clase C, 500. Clase D, 408. Clase E, 87. Tenemos 408 puntos de clase este mes. Eso significa que ganamos 98 desde el 1 de mayo. Las otras clases han visto aumentos similares, como yo pensamiento. Sora reflexionó mientras miraba por encima del periódico. No importa eso. En ese caso, se deberían haber otorgado 40.800 puntos para todos nosotros, ¿verdad? Porque nuestros totales de puntos no cambiaron este mes, dijo Kururugi exasperadamente. La distribución de puntos de los primeros años se ha retrasado debido a un pequeño problema, ya ves. Una vez que se resuelva, obtendrás tus puntos. Ara, parece que tu pequeño plan parece haber afectado todo el año, delincuente Kun. Lelouch se burló, lanzando una mirada al otro lado de la habitación. No me importa esperar unos días por 40.800 puntos, si eso significa justicia se promulgará legítimamente. Light respondió, cruzando los brazos. ¿Justicia? Así es, justicia. Querrían Kakeru y, por extensión, clase C. Lo que están tratando de hacer no puede llamarse más que un acto de maldad. Un mal que debo vencer a esta escuela. ¿Qué eres tú, una especie de justiciero? Si quieres llamarlo así, siéntete libre. Todos observaron el intercambio entre nuestro representante de clase y nuestro proclamado justiciero.
Y Ciara Sensei, que estaba fuera del ciclo de nuestros asuntos de clase, parecía confundida, presionando con el dedo en su mejilla, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Ella se veía bastante linda. No voy a decir que tener sentido de la justicia sea algo malo. Dicho esto, sin embargo, Ryusaki comenzó, reduciendo su tono ojos negros. Esa mentalidad tuya fácilmente podría terminar guiándote extraviado. ¿Estás diciendo que crees que soy el tipo de persona en la que me convertiré corrompido por mis propios principios? Light respondió con calma. Sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El punto que estoy tratando de hacer es que deberías tener cuidado. Ten cuidado. Básicamente está diciendo que debes mantener tu erección de justicia en compruébalo. Sora intervino con bastante crudeza. Ya veo. Tendré eso en cuenta, entonces. De alguna manera, tuve la sensación de que Light no planeaba soportar eso. Mente en absoluto. Solo esperaba que esto no se convirtiera en algo problemático. Puff de Susaku. Almorcé con Sora y Shiro. Había almorzado a solas con Lelouch principalmente desde que me inscribí aquí, pero decidí que yo también quería para conocer mejor a mis otros compañeros de clase también, por eso ahora estaba acompañando a los hermanos. Comimos con una atmósfera silenciosa, pero no incómoda. Fue bastante pacífico. Eso fue, hasta que fue derribado, eso es. ¿Te importa si nos sentamos aquí? Todas las demás mesas están llenas. Un niño con un color de cabello degradado rubio / verde y ojos marrones, cortésmente nos preguntó. Detrás de él había un grupo de 7 chicas. A juzgar solo por ese hecho, este tipo probablemente era Hirata Izuke, una de los chicos más queridos en todo el primer año. Adelante. Sora respondió con indiferencia. Gracias. Sora de clase 1, ¿de verdad? Hirata dijo cálidamente mientras se sentaba abajo frente a Sora. Eso es correcto. Hirata del 1, ¿eh? Ese es todo el club de fans que tienes ahí. Sora hizo un gesto al grupo de 7 chicas que comenzaron a sentarse. Lo que le valió a algunas fruncir el ceño. Parecía que no apreciaban ser etiquetado como un club de fans, aunque eso es esencialmente lo que lo son. Si crees que eso es malo, deberías ver el de Lelouch, agregué en broma. ¿Realmente ganó tanta popularidad solo por estar en la clase D? ¿Dónde está mi popularidad? Sora se quejó infantilmente. Bueno, Lelouch ya era bastante popular antes del 1 de mayo. Tú eras aún desconocido. Señalé, lo que le valió un puchero a Sora. Puede que no tengas lo que convencionalmente llamarías popularidad, pero ustedes en la clase D son bastante famosos en este momento. Eres especialmente infame en nuestra clase después de ese truco que hiciste, Sora. Hirata se unió a la conversación. ¿Es así? Sora murmuró en respuesta. La charla agradable y ociosa continuó durante la mayor parte de nuestro almuerzo, pero eventualmente el tema se volvió algo un poco más siniestro. Las chicas que estaban con Hirata comenzaron a hablar de Orikita, una compañera de clase de ellos que aparentemente les habían desagradado bastante. Realmente odio esa actitud engreída y demasiado seria que tiene. Sí, y la forma en que habla como si fuera mejor que todos. Honestamente, ¿quién cree ella que es? Solo porque ella tiene mejores grados que nosotros, ella piensa que tiene derecho a menospreciarnos. Oye, ¿qué tal si le damos una lección? Una chica sugirió. Comencé a sentirme incómodo debido a la dirección en la que la conversación estaba encaminada. La atmósfera ahora era espesa, y un velo rodeaba a las chicas de clase E que parecían oponerse vehementemente a cualquier entrada desde fuera de su camarilla. Hirata, al igual que nosotros en la clase D, podría solo escuchar. ¿A qué te refieres? ¿Cómo meterse un poco con ella? Ya sabes, como castigo por ser tan perra. Oh, eso suena como una buena idea. Sí, podríamos querer esconder sus zapatos y esas cosas. Para mí, aura era sofocante, y no quería nada más que escape. Pude ver que Hirata también estaba visiblemente incómoda. Y puedo entenderlo, ya que él y yo somos bastante parecidos. Inesperadamente, la intervención vino de alguien diferente. Una risa burlona resonó a mi lado. ¡Qué estúpido! Ustedes son la razón por la que me niego a aceptar este mundo. ¿De qué estás hablando? Una de las chicas, Masono, le creo.
Su nombre era, le lanzó una mirada a Sora. Obviamente, estoy hablando de ti. Solo porque no te gusta alguien, ¿quieres intimidarlo? Tu proceso de pensamiento es asqueroso. Sora denunció a las chicas de clase E bastante fuerte. Hirata parecía bastante sorprendida, y estoy segura de que tenía una bonita expresión de sorpresa también. Nunca esperé que Sora de todas las personas enfurecerse por cosas como esta. Bujin. ¿De qué hablas? Sería solo un inofensivo broma. Tal cosa solo sería divertida para ti. Y no pararías allí, tampoco. Probablemente lo volverías a hacer después de la primera vez porque te pareció divertido, y eventualmente escalaría más allá de lo mezquino, cosas como robar sus posesiones. Sora entrecerró los ojos mientras él habló. Solo le estaríamos enseñando una lección. Lees todos los días, cuando te despiertas, todo en lo que puedes pensar es en todo, tendrás que aguantar hasta que terminen las escuelas. Incluso los llamados inofensivos, las bromas, se acumularán y eventualmente causarán un daño grave a su psique. Tus únicas aspiraciones son llegar al final del día sin rompiéndote, y cuando finalmente terminas te sientes tan cantidad anormal de alivio. Sora habló en voz baja, mezclada con un toque de rabia. Nunca había visto Sora actúa así antes, incluso después de conocerlo durante 2 meses. Él nunca habló sobre su pasado, pero Sora posiblemente tuvo experiencias con bullying en el pasado. Eso es lo que inevitablemente sucederá si comienzas por ese camino, incluso si ahora solo dices que será una broma inofensiva. Y será todo tuyo culpa. Sora miró fijamente a los ojos de Maesono, la chica que originalmente había sugirido la idea. Parecía perdida por las palabras. Honestamente, me hizo feliz de que Sora compartiera mi opinión y no tuviera miedo de defenderla incluso si eso significara que sería señalado. No iríamos tan lejos, Maesono murmuró en silencio. Apuesto a que todo el mundo dice eso. Pero lo he visto todo antes. Sora se puso de pie desde su silla, dejando su almuerzo en la mesa. Vamos, Shiro. Sora y Shiro salieron de la cafetería, tomados de la mano, sin molestarse en tomar su comida con ellos. Hirata y yo los vimos irse mientras todos de las chicas llevaban varias expresiones. Algunos de ellos parecían culpables. Mientras que los demás parecían molestos. ¿Quién demonios se cree que es? Maesono exclamó enojado. Maesono. Dijo Hirata con una voz inesperadamente severa. Hirata hablando así claramente no era algo común. Porque todas las chicas también parecían sorprendidas. Creo que Sora-kun tenía razón. Intimidar a alguien solo porque no lo haces como ellos está mal. Aunque Sora había dicho exactamente lo mismo, las chicas solo pareció escuchar después de oírlo de la boca de Hirata. Sentí una sensación de irritación al ver su hipocresía y parcialidad, pero mantuve mi compostura. Pero Hirata-kun, en realidad no es tan importante, ¿verdad? Hirata parecía que estaba a punto de responder estrictamente, pero con una voz diferente. En cambio, intervino uno que recién ahora comenzaba a hablar. Encontré era extraño que esta chica hubiera estado en silencio todo el tiempo a pesar de que, supuestamente es la líder de la camarilla de chicas de clase E, pero no puso demasiado pensado en ello. A diferencia de Sora, no podía leer a la gente más allá del nivel de la superficie. También creo que está mal hacerle algo así a Orikita-san. Dijo Karuizawa, en voz bastante baja según sus estándares. Karuizawa-san. Algunas de las chicas que estaban más molestas con Sora que culpables parecía sorprendido, mientras que el resto solo miraba hacia Karuizawa, con una mirada de agradecimiento. Parecía que estaban contentos. Karuizawa estaba hablando en su nombre. Si no te gusta alguien, simplemente debes mantenerte alejado de él. No hay necesidad de hacer todo lo posible para intimidarlos, dijo resueltamente. La aportación de Karuizawa combinada con la de Hirata parecía haber convencido a las chicas, porque ahora solo agachaban la cabeza en aparente culpa. Aparentemente, si quieres hacer un cambio, necesitas ser popular. Y muy querido. El mundo sería un lugar mucho mejor si no hubiera conflictos, ¿no crees? No le pregunté a nadie en particular. Sí. Si todos se llevaran bien, mucha más gente lo estaría capaz de vivir feliz. Hirata estuvo de acuerdo con entusiasmo. Sé que un mundo así es idealista, pero creo que deberíamos sin embargo, luchar por ese ideal. Kururuki-kun, ¿verdad?
¿Puedo tener su información de contacto? Creo que me gustaría volver a comer contigo alguna vez. Hirata me preguntó, una sensación de parentesco en su voz. Hirata y yo éramos muy similares en nuestros ideales y forma de pensar, así que tenía sentido que sintiera algún tipo de afinidad conmigo. Yo negocié información de contacto con Hirata, mientras todas las chicas simplemente miraban silencio. Bueno, voy a ir a tratar de encontrar a Sora. Parecía bastante molesto. Espero que esté bien. Dije, levantándome con mi almuerzo. Correcto. ¿Puedes disculparte con él por mí cuando lo veas? No tienes nada de qué disculparte, Hirata. Diciendo eso, me giré para levantarme de la mesa y perseguí a Sora. Y creía genuinamente que Hirata no había hecho nada malo, y yo sabía que Sora se enojaría más si Hirata se disculpaba con él. Sora realmente fue notable, pensé. Incluso cuando se enfrenta con la atmósfera opresiva de las chicas de clase E que ni Hirata pudo hablar, Sora no vaciló y dijo abiertamente su opinión. Fue bastante extraño, afirmó ser un encerrado en toda su vida, pero sus habilidades sociales definitivamente estaban por encima del promedio. La escuela había etiquetado la clase de Hirata como defectuosa, lo cual yo se negó vehementemente a aceptar. Al menos, hasta ahora. El comportamiento que las chicas de clase E acaban de mostrar es algo que ni siquiera yo pude defender. Se puede llamar nada más que un defecto de carácter importante. Como yo caminé, me pregunté, ¿puede cambiar una persona defectuosa? ¿Realmente lo hago? Eso espero. Po-Flight. Todos los preparativos ya están completos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar el juicio. Le dije a Ryusaki mientras almorzábamos en el aula. Le entregué un papel importante a Ryusaki para que pudiera leerlo y me puse un vegetal en la boca con la mano libre. ¿Por qué estoy comiendo el juego de verduras gratis aunque todavía quedan 98.670 puntos privados? Es simple. Si me consentía a mí mismo todos los días, no solo empeoraría mi físico, sino que me acostumbraría a comer indulgente, lo que solo haría que mis hábitos alimenticios empeoraran. Fuera de control exponencialmente. ¿Realmente no te importa pagar el monto total por eso, Ryusaki? Yo preguntó, señalando hacia el dispositivo en su escritorio. No me importa. Probablemente usaré esto bastante en el futuro de todos modos, así que tiene sentido que lo haya pagado, respondió en tono monótono. Ya veo. En 2 días fue mi juicio contra la clase C. Justo al final de la última mes, me llamaron al anexo especial y comenzaron una pelea conmigo, que había ganado fácilmente. Ni siquiera intentaron defenderse. Lo que prácticamente confirmó mis sospechas. Yo tampoco golpeé realmente, ellos fueron duros en absoluto, pero de todos modos cayeron fuertemente. Suspiro. Si vas a probar un esquema como ese, Rien Kakeru, al menos elige algunos actores talentosos para ejecutarlo. Estos idiotas ni siquiera tienen un lugar en la sociedad, eran así de incompetentes. Tratando de provocar a los estudiantes de otras clases para que golpeen a sus estudiantes es indudablemente un acto de maldad. Es mi deber aplastar tal maldad. Y miré al chico desordenado que me había advertido que mi mentalidad era peligroso. ¿Es peligroso promulgar justicia legítima? ¡Qué absurdo! Yo, junto con muchas otras personas, no quieren nada más que erradicar a las personas como Rien del mundo para que el resto de nosotros podamos vivir en armonía. Desafortunadamente, sin embargo, eso no es factible. Supongo que puedo conformarme con aplastándolo por completo, entonces. Te arrepentirás de intentar hacerme tu conejillo de indias, Rien. ¿Cómo eras en la secundaria, Light? Ryusaki preguntó a una pregunta no relacionada de la nada. Supongo que era una estudiante de honor bastante normal. Yo respondió. Jugué bastante al tenis, supongo. Sentí que faltaba mi respuesta, así que añadí un poco sobre tenis hasta el final. Sin embargo, pensando en ello. Ryusaki, ¿no mencionaste que jugabas tenis? Eso es correcto. En un momento fui campeón juvenil británico de tenis. Deberíamos jugar un partido alguna vez. Hay canchas de tenis en esta escuela. Esta escuela cuenta con todo tipo de instalaciones para todo tipo de deportes y equipamiento para todo tipo de deportistas. El tenis no fue una excepción.
Y pensé que era muy competente en el tenis, así que no pude evitar me pregunto quién estaba mejor fuera de Ryusaki y de mí. Sí. Eso me gustaría. Un silencio una vez más nos envolvió después de que Ryusaki respondiera. Tomé la oportunidad de caer profundamente en el pensamiento. Esta fue la segunda vez Ryusaki me había hecho una pregunta aparentemente aleatoria de la nada. Él solo lo hace cuando estamos solos, también. Probablemente, no, definitivamente me estaba sondeando en busca de información. Allí no había otra explicación de por qué aprovechó las oportunidades para atraparme, sola antes de hacerme preguntas más personales. Él no estaba haciendo cualquier cosa para ocultarlo, tampoco. Él estaba siendo bastante abierto al respecto. ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué quería información sobre mí y mi pasado? ¿Era yo el único, o él estaba haciendo cosas similares con mis otros compañeros de clase también? ¿Quién es realmente Ryusaki? ¿Y él vino a esta escuela por una razón distinta a la educación? Eventualmente desentrañaré los misterios detrás de todas estas preguntas. Ahora que lo pienso, me he centrado en Ryusaki porque me he centrado en mí, pero todos en la clase D son similares, ¿no? Sora y Shiro, la pareja de genios que aparentemente están encerrados y que parecía haber experimentado algo muy oscuro en el pasado. Evitan hablar de su pasado. Lelouch Lamperouge, un niño apático que solía apostar frecuentemente. Definitivamente hay más en él de lo que deja ver. Él evita hablando de su pasado. Susaku Kururugi, un chico muy idealista que odia todo tipo de conflictos. Aunque estaba en el ejército, odia los conflictos. Eso no tiene sentido. Kiyotaka Yanoji, sobresale tanto en lo académico como en el atletismo y es eternamente estoico. Él es deliberadamente vago sobre su pasado y se niega a contarle a alguien cómo adquirió sus habilidades. Hay una multitud de misterios detrás de todos y cada uno de mis compañeros de clase. Y es solo cuestión de tiempo hasta que aprendan la verdad. Cuando eso suceda, solo espero que ninguno de ellos se convierta en un objetivo de mi justicia. Eso ciertamente sería problemático. Capítulo 10. Persona misteriosa. Puff de Sora. El chasquido repetitivo de 2 pares de pasos fue el único sonido haciendo eco en todo el edificio vacío de la escuela de segundo año. Alrededor 10 minutos antes, había salido de la cafetería después de enojarme por la camarilla de chicas defectuosas de la clase y no podía soportar estar en su presencia incluso por un segundo más. Caminé lentamente por el pasillo de la escuela con mi hermosa hija menor hermana, Shiro, mientras observaba cuidadosamente lo que me rodeaba. Decidí usar el resto de mi hora de almuerzo en la tarea que me habían asignado por Light. Siendo realistas, Light ya no necesitaba que hiciera esto ya que él había ya ejecutado su plan. Sin embargo, todavía pensé que sería mejor complete la tarea solo para que tengamos la información lista para el futuro. Además, no estaría de más que se viera más convincente durante su juicio. Miré hacia el aula final en el pasillo y, después de mirar adentro durante unos segundos, saqué una hoja de papel A3 doblada de mi bolsillo y usé un rotulador rojo para escribir en él. Ese es el último en este piso, Shiro. Le dije a mi linda hermanita quien sostenía mi mano con fuerza. Correcto, respondió ella en voz baja. Ella estaba más callada de lo normal. Era algo que ella estaba intentando para esconderse, y nadie más que yo habría sido capaz de notar la diferencia. Sin embargo, sabía todo lo que había que saber sobre Shiro por ahora. Ella no podía ocultarme nada. ¿Sigues pensando en almorzar más temprano?, le pregunté en voz baja. Shiro asintió un poco en respuesta. Debido a sus experiencias pasadas, Shiro fue golpeado particularmente fuerte por el encuentro. Sentí que mi mano se apretaba su propia alrededor del papel en mi mano, pero me obligué a permanecer calma por el bien de Shiro. No deberías pensar en eso. Nuestra clase no actuaría así, tú sabes. La tranquilicé. ¿En serio? Sí. Ten más fe en nuestros compañeros de clase. La escuela no habría asignado a alguien con agresividad tendencias a nuestra llamada clase genio. Además, después de ser a su alrededor desde hace 2 meses, podría decir con certeza que ninguno de nuestros 5 compañeros de clase intimidaría a otra persona. Shiro y yo subimos las escaleras hasta el 3er piso.
En este piso en el bloque de primer año, se ubicó nuestro aula, lo que me hizo ligeramente curioso sobre si también había un aula sin usar en el piso correspondiente en el bloque de segundo año. Llevé a Shiro por el pasillo, agregando marcas a mi papel mientras fui. Este piso era un piso para el personal, lo que significaba que la mayoría de las habitaciones no se pudo mapear, sin embargo, la parte más importante probablemente fue el corredor en sí. Los estudiantes no se encontrarían a menudo en estas habitaciones para el personal de todos modos. Doblamos la esquina y anoté una última marca cuando llegamos al final de la forma de L. Efectivamente, sin embargo, hubo un aula sin usar al acecho a la vuelta de la esquina del segundo año, bloquear el tercer piso también. Esta probablemente sería la habitación en la que estaríamos dado durante nuestro segundo año. Miré dentro de la habitación y agregué un marcado rojo a la página. Entonces el techo es la ubicación final. Shiro susurró mientras girábamos alrededor. Sí. Entonces, hemos terminado. El techo estaba cerrado después de horas, pero durante el almuerzo los estudiantes estaban libres de usarlo. Eso significaba que este era el momento ideal para completar la tarea que me habían asignado. Podría hacerlo todo de una vez, sin tener que volver para hacer el techo más tarde. Shiro y yo volvimos a la escalera en forma de U al final del pasillo principal, y ascendió hacia el techo. Mientras subíamos las escaleras, noté algo extraño y detuve a Shiro tirando de ella, mano ligeramente con la mía. Ella me miró con curiosidad. Mira. La puerta está abierta. Eso significa que probablemente haya alguien despierto ahí. Nadie que venga aquí lo dejaría abierto después de irse. Expliqué mi proceso de pensamiento en voz baja. Tirando suavemente de Shiro, subí sigilosamente las escaleras hasta que pude echar un vistazo a través de la puerta entreabierta. Allí, puse mis ojos en un pozo chica dotada con cabello teñido de rosa hasta la cintura. Ella parecía ser solo, y estaba apoyado en la barandilla, mirando hacia el campus. «No sé». Shiro susurró cuestionadoramente. Asentí afirmativamente. De todos, ella era una de las lo que menos esperaba era estar aquí arriba. ¿Qué estaba haciendo ella aquí arriba? ¿Fue ella conoció a alguien? ¿O ella acaba de venir aquí a almorzar? Solo. No vi comida por ningún lado. No seas idiota, Sora. Este es el edificio de segundo año, por supuesto que está conociendo a alguien. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero yo no pude sofocar la mía después haciendo este descubrimiento. Probablemente podría usar la excusa de que fue un riesgo calculado para obtener información si alguien pregunta yo. «Ven», le dije a Shiro en voz baja, bajando las escaleras. «¿Dónde?». Ella preguntó. «Sería malo si nos vieran aquí, pero sigo teniendo curiosidad». Será suficiente para averiguar con quién se está reuniendo, así que vamos a esperar a la vuelta de la esquina hasta que aparezca la persona que está esperando. ¿Está conociendo a alguien? Sí. ¿Por qué otra razón elegiría el edificio de segundo año? Ella probablemente no quiera que nadie en el primer año la vea. Pero, ¿cómo sabes que el techo de primer año no solo ya estaba ocupado? Equilibrio de probabilidad. El techo no se usa mucho en ningún edificio. Además, ¿crees que Inose es el tipo de persona que debe evitarla por completo? ¿Amigos solo para que pueda comer sola? No lo creo. Es más probable que ella ha venido aquí a una cita porque está fuera del camino. Yo he explicado cuando llegamos a la esquina de la forma de L. Shiro parecía impresionado por mi deducción. Haces un montón de deducciones basadas en la probabilidad, observó. No soy el único. En los libros, Sherlock hace muchas deducciones basadas en la probabilidad. Apuesto a que ganó mucho conclusiones también sobre una base de probabilidad. L. Supuestamente es el mejor detective del mundo, ¿no? Sí. Aunque oculta su identidad, claramente es muy bueno en lo que él hace. Apostaría a que él piensa como yo. Es mucho más efectivo para pensar en muchas posibilidades, usando suposiciones y probabilidad y luego descartarlos a medida que se reúnen contradictorios, evidencia de lo que es buscar específicamente evidencia para respaldarla una posibilidad con la menor cantidad de conjeturas involucradas. Shiro estaba a punto de responder, cuando comenzó el golpeteo de los zapatos, para hacer eco desde el piso de abajo.
Puse mi mano alrededor de su hombro y la tiró detrás de la esquina, y se asomó. Nadie lo haría, fíjate en mí desde tan lejos, incluso si miraban por el pasillo por la razón que sea. El cabello rubio y la figura bien formada del visitante eventualmente se convirtieron en vista mientras ascendía al tercer piso, antes de continuar hasta el techo. Ese era nuestro visitante misterioso con el que Inose se estaba reuniendo, entonces. Nagumo. Dije, una sonrisa triunfante se me acercó sigilosamente a la cara. Esto confirma bastante que nuestra quinta pregunta era precisa, ¿no es así? Preguntó Shiro mientras Nagumo subía al techo. Sí. Nagumo no tendría ninguna razón para llamar secretamente a Chinose. Aquí si él no la obligó a hacer algo por él para unirse el consejo. Probablemente le dirá que mantenga la boca cerrada. Yo inferido con confianza. Nagumo Miyabi era un individuo muy turbio. También fue muy exceso de confianza. Aunque cualquier persona observadora hubiera sido capaz de descubrir que él fue quien aceptó a Chinose en secreto, nunca consideró que un extraño lo descubriría. Del mismo modo, pude deducir que le preguntó algo a Chinose solo porque sabía que él era el tipo de persona que iba detrás de la espalda de superior. El exceso de confianza es un arma extremadamente frágil de manejar, Nagumo Miyabi. ¿Vas a ir a espiarlos? Preguntó Shiro. No. El solo hecho de saber que mis sospechas eran correctas es suficiente para mí. Averiguaré qué le pidió exactamente Nagumo en otra ocasión. Yo respondió. Nunca puedes ser demasiado cauteloso, y tratar de espiarlos sería sobrepasando masivamente aquí. Es mejor para mí contentarme con casualmente descubriendo algo en absoluto. En poco tiempo, Naginose y Nagumo regresaron del techo. Shiro y miré mientras bajaban las escaleras juntos y escuché el chasqueando sus zapatos mientras se marchaban. Después de que los pasos se desvanecieron, Shiro y yo caminamos hacia las escaleras y subió al techo. Eché un vistazo rápido y agregué una última marca roja en mi papel antes de darme la vuelta para abrirme camino atrás. Cuando Shiro y yo volvimos al segundo piso, inmediatamente detecté un gran problema. Nagumo se había ido, pero Chinose se había quedado. Detrás y estaba apoyado contra la pared, sumido en sus pensamientos. Pensé podía escabullirme escaleras arriba sin que me vieran, pero parecía ese destino tenía otros planes. Sorakuni Shiro-san, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? La chica de cabello fresa nos notó e inmediatamente preguntó. Hubo un ligero toque de pánico en su tono, que indicaba directamente lejos de eso, estaba preocupada de que la hubiera visto reunirse con Nagumo. Eso prácticamente me confirmó que habían hablado de algo confidencial. El tiempo pareció ralentizarse cuando puse mi cerebro en marcha. Tomé en cuenta la falta de confrontación y la excesiva amabilidad de Inose y personalidad confiada, y comenzó a pensar en la mejor razón posible para darla por nuestra presencia. No podía usar una excusa como me llamaron a una sala de profesores, porque por ejemplo, porque este era el edificio de segundo año. Si un maestro lo hiciera de hecho, necesito hablar conmigo, me habrían llamado al tercer piso del edificio de primer año. No estaba seguro de cuán crédulo era Inose en realidad. Lo era, así que probablemente no valía la pena destruir ninguna posibilidad de que ella alguna vez, confiando en mí solo para poder probar esa excusa. Eso significaba que necesitaba una excusa diferente de por qué estaría en el planta de personal del edificio de segundo año. Y no se sabe que yo no era allí para almorzar, de lo contrario me habría encontrado en el techo. Básicamente, realmente no había ninguna razón para estar en eso piso. Entonces, mi única opción era decirle la verdad. Produje una hoja de papel de mi bolsillo trasero y la abrí. Apuntándolo en su dirección mientras me acercaba. Estaba creando un mapa. Dije en un tono neutral. ¿Un mapa? ¿Por qué necesitarías mapear este edificio? No está ahí. Ya había un mapa de la escuela en los folletos que nos dieron durante la ceremonia de ingreso. Preguntó Confusión Inose confundido. Ah, no es un mapa cualquiera, dije cuando llegué a su lado. Mira. Todo de los puntos rojos que le puse representan una cámara de vigilancia. Decidí que sería más probable que confiara en mí si le decía la verdad. Y déjala entrar en algunos asuntos de la clase D. ¿Estás diseñando cámaras de vigilancia? Ella preguntó con curiosidad. Eso es correcto.
Para ser más precisos, todos los estudiantes de mi clase tienen lo he estado haciendo durante la última semana más o menos. Esta fue una de las últimas lugares en la escuela que no habíamos mapeado. Le expliqué. Ya veo, Chino, sé, que solía ser un buen conversador de lo que escuché, me detuve y miré hacia abajo, aparentemente sin saber lo que decir. Después de unos momentos, volvió a mirar hacia arriba e hizo contacto visual conmigo. ¿Lo viste? Sí, admití. Bien, podría ser sencillo. Supongo que no es tan malo si es Sora-kun. Ya tenías tus sospechas, ¿verdad? Asentí afirmativamente en respuesta. Chino se estaba allí cuando se enfrentó a Manabu y Nagumo, así que realmente no tenía sentido esconderse. Cualquier cosa de ella. Pensé que ustedes dos eran increíbles cuando entraron en The Student, sala del consejo. Con solo saber que inicialmente fui rechazado, tú descubrí casi todo. Y no se elogió a Blank poderes deductivos. La única pregunta que queda sin respuesta es ¿qué te pidió Nagumo hacer? Respondí. Noté que la expresión de Ino se cambiaba sutilmente a una de leve incomodidad después de mencionar a Nagumo. Claramente, no fue algo ella quería que se lo recordaran. Por supuesto, no te preguntaré qué es. Es tu asunto privado. Yo se agregó rápidamente, tratando de aligerar la atmósfera. Gracias, suspiró Reliefino se aliviada. La agradable sonrisa de Ino se regresó, y el estado de ánimo de inmediato se iluminó. Silenciosamente comencé a caminar de regreso hacia las escaleras, la mano seguía entrelazada con la de Shiro, Chino se igualaba a mi ritmo. Y empezó a caminar a mi lado. Oye, Sora-kun, dijo, sacando su teléfono. Todavía no tengo la información de contacto de cualquier persona de su clase. ¿Podría tener el tuyo? Tú también, Shiro-san. Claro. No hay razón para negarse. Respondí, sacando mi teléfono como Shiro también sacó el suyo. Los tres intercambiamos nuestra información de contacto mientras descendíamos por el camino hasta la planta baja y caminó hacia la salida del edificio. Cuando terminamos, guardamos nuestros teléfonos y Shiro me pidió una pregunta. Nibi, ¿qué harás con Nagumo? ¿Deberíamos expulsarlo? Una sugerencia bastante escandalosa vino de la linda hermana de mi pequeña boca. Y no se parecía igualmente incrédulo. ¿Expulsarlo? No. ¿Por qué querría alguna vez deshacerme de tal entretener al oponente? Respondí con una sonrisa. Él es solapado y manipuladora. Solo piensa en lo divertido que será cuando juguemos contra él. Y no sé, probablemente no pudo decidir si estar más conmocionado por la pregunta de Shiro o mi respuesta. Esto, sin embargo, es lo en blanco que opera. Nuestro enfoque principal es divertirnos. Con suerte, Chino se vendrá para darse cuenta de esto eventualmente. Por lo que he visto, Nagumo podría darme un poco de diversión. Además, en lo que respecta a posibles oponentes, Nagumo no estaba en ninguna parte. Casi el más peligroso de todos los que he encontrado hasta ahora. Punto de vista de Ayanoji. Entonces, ¿tu juicio es oye, delincuente-kun? Lelouch se burló de Light mientras entraba al aula, siendo él el último en llegar. Se sentó en su asiento y se recostó, mientras observaba a Light, que apoyaba la mejilla en la palma de la mano al centro de la habitación. Eso es, respondió Light amigablemente. Light, para su crédito, nunca mostró ninguna reacción a las burlas de Lelouch, aunque parece ser el objetivo más a menudo. Para ser justos, sin embargo, el comportamiento cortés de Light nunca flaquea. Me hizo preguntarme ya fuera solo una fachada o no. Espero que tu pequeño plan no fracase. Si lo hace, te retendremos responsable. Sí, no te preocupes. La justicia nunca falla. ¿Justicia otra vez? Lelouch dio un suspiro aburrido. Parecía que Lelouch estaba harto de hablar de justicia y ya nada. Poco después de ese intercambio, Ishihara Sensei entró casualmente al aula con una sonrisa en la cara. Buenos días. Ishihara Sensei, ¿te importaría responder una pregunta por mí? Kururuki levantó la mano. Oh, aquí vamos, esto estará bien, resopló Lelouch a mi lado. ¿Qué? Preguntó Kururuki, confundido. Oh, nada. Es solo que, por lo general, cuando haces una pregunta, es algo estúpido que todos los demás ya descubrieron la respuesta hasta hace siglos. Lelouch atacó a Kururuki sin piedad, a lo que simplemente se rió y se rascó la mejilla.
Me sentí mal por Kururugi, que normalmente estaba fuera del ciclo cuando se trataba de cosas que requerían deductivo razonamiento. Entonces, ¿qué querías preguntar? Y Ciara-sensei interrumpió. Me preguntaba por qué la clase obtuvo 87 puntos de clase, en la segunda más alta de todas las clases, desde los exámenes parciales, aunque tuvieron, con mucho, el puntaje promedio más bajo de 0. Observé cómo la mirada de todos se volvía lentamente para mirar a Kururugi. Sora, en particular, parecía incrédula. Kururugi, ¿podría ser eso? ¿En realidad eres un idiota? Sora preguntó en incredulidad, provocando algunas risas en toda la habitación. Esa no es una pregunta estúpida, ¿verdad? Preguntó Kururugi, perplejo. Sora simplemente suspiró de exasperación. Kururugi, ¿alguna vez escuchaste a alguien dice que el puntaje promedio de la clase estaba vinculado a la clase puntos ganados, en cualquier momento, incluso una vez? Bueno, no, pero simplemente asumí, entonces toma esto como una lección para no hacer suposiciones infundadas, excluyendo a Estados Unidos. La clase A obtuvo el puntaje promedio más alto de todas las clases. Sin embargo, ganaron menos que la clase B y la clase E, quienes obtuvieron un puntaje promedio más bajo que ellos. Esto solo debería haberte avisé. ¿Te tomas todo en serio al pie de la letra? Kururugi miró hacia abajo con una mezcla de vergüenza y bochorno. Aunque sería considerado inteligente entre las masas, él debe sentirse bastante tonto cuando se lo coloca en nuestro grupo. Además, no tendría ningún sentido que las recompensas se basaran en de una métrica constante, mientras que el resto del examen se basa en la clase calificación relativa. Luz añadida. Parece que ya no necesito responder la pregunta, ¿verdad? Y Ciara-sensei preguntó sádicamente alegremente. ¿Era ella? ¿Disfrutando? Y sí, murmuró Kururugi. Entonces, más o menos, la cantidad de puntos que todos ganamos con los exámenes parciales son solo un número arbitrario. No tiene sentido tratar de mirar en él. Lelouch concluyó en nombre de la clase. En lo que respecta a los puntos de clase de los exámenes intermedios, nada de lo obvio, las conjeturas se mantienen. La clase por sí sola demostró que no están vinculadas a la puntuación de la clase. También pensé que tal vez se basaban en de cuánto mejoramos desde el cuestionario emergente, pero nuestra clase desacredita esa teoría también. Aparte de esas dos teorías, cualquier otra cosa sería pura conjeturas, ya que no tenemos ningún dato con el que trabajar aparte del puntuaciones. Por lo tanto, sería un desperdicio de energía teorizar al respecto. Puff the light. Cuando sonó el timbre para indicar el final de la clase, Ryusaki y yo nos pusimos de pie. ¿Estás nervioso, Light? Él me preguntó. En absoluto. Después de todo, tenemos todo lo que necesitamos. Me respondí a mí mismo seguramente. Salimos del aula y nos dirigimos a la facultad. Habitación. Cuando llegamos allí, una maestra nos hizo señas para que entráramos. Yahoo. Hola, estudiantes de clase D. La maestra de aula de la clase B, Oshinomiya-sensei, nos dio este saludo despreocupado. Parece algo más bien increíble ha sucedido, Sus ojos brillaban, como si disfrutara metiendo la nariz en otros asuntos de la gente. ¡Qué mujer tan problemática! Oshinomiya-chan. Deja de molestar a mis alumnos. Y Ciara-sensei exclamó con un puchero mientras asomaba la cabeza a la sala de profesores. Y Ciara-chan ya me encontró. Y Ciara-sensei agarró tiernamente el brazo de Oshinomiya-sensei con ambos de ella y la empujó de regreso a la sala de profesores. Un agudo yelp resonó desde adentro y, después de unos momentos, Ciara-sensei salió y cerró la puerta detrás de ella. Vamos. Dijo en un tono desconcertantemente feliz. Entonces, ¿no estamos haciendo esto en la sala de profesores? Pregunté cortésmente mientras caminé. No, hay algo en las reglas como, en casos como este, tenemos para llegar a un acuerdo entre los maestros de aula y el consejo estudiantil, ¿ves? El consejo estudiantil, No esperaba que fueran los mediador para casos entre docentes. ¿Cuánta autoridad tuvieron aguanta en esta escuela? Quizás, era algo que valía la pena investigar, especialmente desde que Sora declaró su desinterés en unirse. Salimos de la sala de profesores del primer piso y subimos 3 pisos hasta el cuarto.
Se colocó una pancarta que decía Sala del Consejo Estudiantil en la pared cerca de la puerta. Isiara Sensei llamó, y nos fuimos adentro. En el interior, se habían dispuesto largas mesas en formación rectangular. 3 estudiantes de la clase C ya habían llegado y estaban sentados. Junto a ellos se sentaba un maestro con gafas de unos 30 años. Los 3 estudiantes se veían mucho peor de lo que se veían cuando la última vez que los vi. Eso significaba que Rien se había movido exactamente como yo lo había hecho. Esperaba que lo hiciera. Sentí una sonrisa en mi rostro. Perdón por hacerte esperar, dijo alegremente nuestro sensei. Es antes de la hora de inicio programada. No hay necesidad de disculpas. Ya te conociste. Ryusaki y yo no conocíamos al maestro. Este es Sakagami Sensei, el instructor de aula de la clase C ahora entonces. Un estudiante solitario sentado en la parte trasera de la habitación atrajo la atención de todos. Este es el presidente del consejo estudiantil. La dominante presidenta del consejo estudiantil, Orikita Manabu, estudió minuciosamente sobre los documentos en su escritorio. Ryusaki y yo nos sentamos frente a los estudiantes de clase C, y coloqué la bolsa que habíamos traído con nosotros abajo junto a mi silla. Sakagami Sensei lo miró brevemente sospechosamente, pero no dijo nada. Bueno, entonces, ahora me gustaría hablar sobre el incidente violento que ocurrió el pasado martes con los miembros del consejo estudiantil, las partes involucradas y sus maestros de aula. Puede comenzar el actas, secretaria del consejo estudiantil Tachibana. La secretaria Tachibana, una mujer de cabello corto, hizo una leve reverencia. Por supuesto, considerando la magnitud de esta disputa, hay momentos en que el presidente del consejo estudiantil asumirá el cargo. Hay varias cosas inusuales sobre este incidente. Aparte de eso, la mayor parte de los trámites se encargará exclusivamente Tachibana, como es habitual. Debido a que estoy bastante ocupado, hay ciertos temas de la agenda en los que lo cual aplazaré. Sin embargo, como regla general, preferiría asistir a estos asuntos, ya que se me ha confiado dirigir este consejo estudiantil. Todo esto es por casualidad, entonces. ¡Qué intrigante! Si el consejo estudiantil el presidente actuó, no había nada que pudiéramos hacer, incluso si no lo hiciéramos. Me gusta. Aparentemente, se había inscrito en la clase A e inmediatamente tomó despacho como secretaria del consejo estudiantil. En diciembre de su primer año, se convirtió en presidente del consejo estudiantil después de recibir una abrumadora cantidad de apoyo en las elecciones. Aunque algunos los estudiantes de último año naturalmente habían expresado su disgusto, nuestro actual la situación hablaba de sus increíbles habilidades. El secretario Tachibana resumió la situación de ambos lados en una manera fácil de entender. No había necesidad de más explicación. En base a los hechos antes mencionados, nos gustaría que identifique qué versión de los eventos es verdadera. Después de completar la explicación y prólogo de las actas, secretario Tachibana volvió sus ojos hacia nosotros en la clase de Komiya-kun, y 2 de los amigos fueron al edificio especial después de que Light-kun los llamara ahí. Allí, afirman haber sido golpeados de manera unilateral Brawl. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no, respondí educadamente pero con confianza. Un día, mientras estaba ocupándome de mis propios asuntos, me llamaron al especial anexo por esos 3, donde iniciaron un altercado conmigo. Sakagami Sensei me miró con los ojos muy abiertos de asombro, pero pagué. A él no le importa. Mi objetivo principal aquí era profundizar en la clase C como hunde un agujero como pude. Eso es mentira. Light-kun nos llamó al anexo especial. Di lo que quieras, no me molesta. Sin embargo, interrumpiendo en la otra parte apenas te queda bien, ¿verdad? Respondí provocativamente. ¿Qué demonios acabas de decir? Por favor, cálmate, Komiya-kun. En este momento, simplemente estamos escuchando lo que ambas partes tienen que decir. Además, por favor muestre cierta moderación y no interrumpas. Bien. Ambas partes insisten en que la otra los llamó, por lo que las cuentas conflicto. Sin embargo, las historias comparten algunos puntos en común. Había una disputa entre Light-kun, Komiya-kun y Kondo-kun, ¿correcto? Yo no lo llamaría una disputa. Light-kun siempre está peleando con nosotros. Levanté la ceja mientras decía eso.
No estaba preocupado en absoluto, pero lo hice. Les resulta bastante divertido escuchar cualquier historia que estuvieran tratando de contar. Gira. Especialmente sabiendo que podría destruirlo pronto. Buscando peleas. La luz siempre está haciendo pequeñas cosas para meterse con nosotros. Cosas como revisándonos el hombro mientras pasa y dice cosas despectivas a nosotros. Incluso pateó la silla de Kondo debajo de él mientras estaba a sentarme en la cafetería una vez. Me obligué a reprimir una carcajada. Supongo que para construir un convincente argumento, tendrían que establecer algunos antecedentes de antes el incidente tuvo lugar. De lo contrario, sería difícil creer que simplemente los llamaba para atacarlos sin ninguna razón. Ellos fueron tratando de hacerme parecer un matón, ¿eh? Mantuve la compostura y permanecí en silencio, y simplemente miré Komiya mientras daba su cuenta. ¿Es eso cierto, Light-kun? No. No seas ridículo. Ni siquiera los conocí hasta que llamaron yo al edificio especial. Respondí con calma. Ambas partes han dado historias directamente contradictorias, entonces, pero ahora nosotros tengo que llegar a un juicio con la evidencia recopilada. Light-kun nos venció sin sentido. Fue una pelea unilateral. La clase C parecía decidida a centrar la discusión en sus lesiones. Los tres estudiantes parecían tener caras negras y azules. Eso era innegable. Una estrategia sorprendentemente inteligente. Probablemente no lo fue. De ellos, sin embargo, si la clase D no tiene más pruebas que ofrecer, ¿le importaría que nosotros continuaron los procedimientos? Y Sierra-sensei empezó a parecer preocupado. Sin duda, de ella perspectiva, probablemente parecía que simplemente golpeé sin sentido al estudiantes de clase C. Si el consejo estudiantil y los maestros continuaban sentarse en completo silencio, su juicio sería casi seguro despiadado. Parecería que no hay objeción, dados los argumentos que tenemos oído hasta ahora. El presidente del consejo estudiantil finalmente habló. Horikita-senpai parecía querer sacar una conclusión lo antes posible. Como sea posible. Independientemente de qué partido llamó al otro, el hecho es que fue una pelea unilateral entre Light y los otros estudiantes. Nosotros puedo verlo claramente por las heridas que sufrieron. No tenemos elección, sino llegar a una conclusión basada en eso. Diga, presidente del consejo estudiantil Kun, ¿cuál sería la penalización si este incidente, junto con las lesiones de clase C, resultó ser una fabricación? Tachibana-senpai se crispó ante mi dirección no formal de Horikita-senpai. En ese caso, se darían duros castigos a la clase C. Además de la suspensión y las deducciones de puntos de clase, la expulsión tampoco estar fuera de la mesa. Mientras pronunciaba eso, vi a los estudiantes de la clase C palidecer ligeramente fuera del rabillo del ojo. La expresión de Sakagami-sensei también se oscureció un poco. Me pregunté si Horikita lo había notado o no. Ya veo, dije, con la intención de pasarle el testigo a Ryusaki. En ese caso, Ryusaki, claramente entendiendo mis intenciones, se agachó y agarré la bolsa que había colocado junto a nuestras sillas. Él lo levantó y lo dejó sobre la mesa junto a él. Para responder a la pregunta anterior, sí, de hecho tenemos alguna prueba para ofrecerte, dijo mientras metía la mano en la mochila. La clase C se miró nerviosamente. No pude evitar romper un sonríe. Esto iba a ser divertido. ¿Qué tal si empiezo con estos? Dijo Ryusaki, derramando una multitud de hojas A3 sobre la mesa. HMM. Horikita tarareó con curiosidad mientras miraba las páginas. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Sakagami-sensei confundido. Son los diversos edificios escolares que mis compañeros y yo tenemos trazado. Los puntos rojos representan cada uno una cámara de vigilancia. Ryusaki explicó. ¿Notas algo extraño en este en particular? Ryusaki tomó el mapa del anexo especial y lo levantó, mostrándolo al consejo estudiantil y a los profesores. Y Sierra-sensei de repente adoptó una mirada de comprensión. ¿Ha deducido ella todo? ¿Mi plan solo de esto? Si es así, es una mujer muy aguda, más aguda de lo que ella parecía. Ese edificio prácticamente no tiene cámaras en absoluto. ¿Cuál es tu punto? Sakagami-sensei habló por su clase con severidad. La pelea tuvo lugar en este edificio. En ese caso, solo hay una conclusión que hacer, ¿no?
¿Estás diciendo que esta pelea fue premeditada y que el orquestador eligió específicamente este edificio debido a la falta de vigilancia? Preguntó el presidente del consejo estudiantil, recogiendo claramente sobre la implicación de Ryusaki. Así es, respondió con naturalidad. Sin embargo, Sakagami-sensei claramente aún no lo entendió, mientras se reía respuesta. Esto es ridículo. En todo caso, ¿no estás admitiendo a los tuyos? ¿Culpa? Claramente, ustedes son los únicos que han planeado lo suficiente como para ubicar todas las cámaras en los terrenos de la escuela. No seas tonto. ¿Por qué presentaría evidencia que funcione en contra yo? Piénsalo así. Si vas a incriminar a alguien por asaltándote en un lugar sin cámaras, necesitas otra evidencia para incriminarlos. Siguiendo esa lógica, el organizador de este incidente solo podría ser de la clase C, ¿no? Las lesiones visibles excesivas se ajustan perfectamente a los criterios. No es toda esta tontería solo que intentas perdonar a tu amigo. Acciones. Todo lo que has dicho hasta ahora podría haber sido pensado fácilmente en retrospectiva. Los ojos de Ryusaki, los orbes gemelos de color negro intenso, miraban directamente hacia Sakagami-sensei. Supuse que sus pensamientos probablemente eran similares a la mía. Este maestro iría tan lejos como para mentir a sus alumnos en su nombre, incluso si eso significaba apoyar esquemas inmorales como estos. En otras palabras, él es un cómplice del mal. Eso es verdad. Ryusaki dijo rotundamente, invocando cierta sorpresa alrededor de la habitación. Sin embargo, el punto principal de que dijera que todo esto no era para convencerte. De hecho, solo quiero que veas mi proceso de pensamiento. Un silencio se apoderó de la habitación mientras todos reflexionaban sobre lo que había dicho. Los estudiantes de la clase C, en particular, parecían perdidos mientras intentaban comprender sus palabras. Clase D, dijo el presidente del consejo estudiantil, aparentemente comprender la situación. Sus afirmaciones claramente conducen a algo. ¿Puedes dejar de perder el tiempo y seguir adelante? Por supuesto, respondió Ryusaki cortésmente. Recientemente, estudiantes de clase C he estado acosando a estudiantes de todas las demás clases, no solo de la nuestra. Una vez que mi clase se enteró de esto, llegamos a una hipótesis. Rien Kakeru, el líder de la clase C, está tratando deliberadamente de iniciar una pelea y enmarcar a su objetivo como el perpetrador. Todo eso es mentira. Solo estás tratando de, déjame terminar. Ryusaki ordenó, cortando a comilla. Después, al descubrir esto, mapeamos todos los lugares en los terrenos de la escuela. Es obvio que un plan como el que Rien había ideado solo funciona si no hubo testigos o imágenes de la cámara, así que una vez habíamos trazado un mapa de todos los lugares donde nos sentamos y señalamos los más probablemente el lugar que Rien habría elegido para ejecutar su plan. Ryusaki extendió los papeles a 3 de manera ordenada, organizándolos todos uno al lado del otro para que puedan ser vistos fácilmente por los maestros y consejo estudiantil. Estamos casi en la parte buena. En particular, este edificio destacó como un lugar especialmente obvio elección. Ryusaki puso su dedo en la página que mapea el especial anexo. Casualmente, Lelouch, a quien le habíamos asignado este edificio mapeando notó que hacía especialmente calor y congestión en el especial anexo. En otras palabras, sería más difícil pensar racionalmente y mantén tu temperamento bajo control si se produce un altercado. Noté que los estudiantes de clase C parecían incómodos como Ryusaki desenterró todos sus planes. Aunque Horikita-senpai nos había dicho que nos pusiéramos adelante, no impidió que Ryusaki explicara cuidadosamente cada detalle. Probablemente lo estaba evaluando en este momento. Entonces, dedujimos que Rien atraería su objetivo al especial anexo, el edificio perfecto para incriminar a alguien. Por supuesto, el movimiento más fácil habría sido simplemente evitar el edificio especial y todo estudiantes de clase C. Sin embargo, si lo hubiéramos dejado solo, entonces otra clase seguramente habría sido víctima de este complot en su lugar. Algunos de nosotros encontramos eso es inaceptable. Sentí que Ryusaki se refería específicamente a mí con esa última parte. Sin embargo, no me importó. Se debe hacer justicia a quienes cometen delitos actos sucios. Hasta los niños saben eso.
La otra opción, entonces, era exponer el esquema en su lugar. Ryusaki, finalmente llegué a la parte buena y metí la mano en la mochila una vez más. Compré esto específicamente para la ocasión. En su mano estaba el dispositivo en el que había gastado 20.000 de sus puntos. A cámara de alta calidad. Los estudiantes de clase se tragaron saliva mientras él la sacaba, aparentemente deduciendo lo que había en esta cámara. Finalmente decidías mi movimiento. Clase C, dije, atrayendo la atención de todos hacia mí. Me voy para darte una opción. Sakagami Sensei me miró sospechosamente, mientras el consejo estudiantil el presidente levantó una ceja. Sin embargo, los ignoré, ya que estaba lejos, más centrado en la increíble situación frente a mí. Sentí una sonrisa emerge en mi rostro. Sabiendo que me atraerías al anexo especial, Ryusaki se puso esta cámara allí arriba grabando video por adelantado. En otras palabras, nosotros tengo pruebas en video de que todas mis acciones fueron en defensa propia, y que tus lesiones son inventadas. Mi sonrisa creció aún más mientras veía palidecer a los estudiantes de clase C. Tú decides si crees que estoy mintiendo o no. Si usted retira voluntariamente su queja ahora, no lo perseguiremos, pero tampoco sabrás nunca si estaba mintiendo. Puede que solo estés lanzando en la toalla aunque realmente no tengo defensa. Alternativamente, si no te retiras, y resulta que realmente tengo pruebas, entonces no permitiré que escapes. Incluso si te retiras después de que presente el video, solo pondré una queja propia sobre cómo intentó incriminarme usando lesiones ficticias. Tú, solo estás jugando un juego aquí, ¿verdad? Sakagami Sensei tartamudeó eventualmente. ¿Sí? Eso es correcto. Recuerda, ustedes tres incluso podrían terminar recibiendo expulsados si tomas la decisión equivocada aquí. ¿Lo arriesgarás todo por el bien de tu pequeño plan? ¿O vas a retroceder bajo la presión? Decide, ahora. Si yo fuera un personaje de un anime, mis ojos definitivamente lo serían brillando un rojo intenso en este momento. Punto de vista de Rien. La puerta de mi salón de clases se abrió y mis tres obedientes, los sirvientes golpeados, caminaron tímidamente a través de él. Los ojos de toda la clase de los estudiantes que había dejado atrás se volvieron hacia ellos. Ya me sentía algo de ira acumulándose en mi núcleo. Juzgando por su cuerpo e idioma, el resultado no fue satisfactorio. ¿Cómo fue tu juicio? Pregunté, dictando. Bueno, ya ves, comilla comenzó, pero se detuvo. ¿Qué? Dejé que un poco de ira se filtrara en mi tono, haciendo que los tres retroceden ligeramente. Nosotros retiramos la denuncia, dijo Ishisaki derrotado. Podría haber sido peor, pero de todos modos me sentí molesto. ¿Y por qué demonios hiciste eso? Nos amenazaron con imágenes de la cámara. Ishisaki se estremeció. ¿Imágenes de la cámara? Murmuré. ¿Cómo podrían tener imágenes de la cámara? Yo personalmente se aseguró de que no hubiera cámaras de vigilancia en el especial anexo durante el primer mes. No pudieron haber instalado ninguno desde entonces. Entonces, ¿verdad? Dijeron que habían deducido que los llevaríamos al especial Annex, así que instalaron una cámara personal allí con anticipación. ¿Vieron a través de mi plan? ¿O simplemente compraron una cámara como accesorio para engañar durante el juicio? Si esa clase fuera tan increíble como la escuela lo logró, entonces probablemente podrían haberlo visto a través de mi plan. Pero si esa clase es realmente algo especial o no, es algo que aún tengo que confirmar. Ya veo. ¿Y estaban mintiendo? Pregunté. Si recordé correctamente, Yagami Light y Ryusaki eran los dos estudiantes que representaban a la clase D para el juicio. Averiguando si estaban mintiendo o no, me diría mucho sobre sus personalidades y metodologías. Nosotros, no lo sé. Se negaron a decírnoslo. Comilla miró hacia abajo vergüenza. Golpeé el podio del maestro en el que había estado parado irritado. Escondiéndonos tanto de ustedes mismos como puedan, ¿verdad? Está bien, aunque tu negativa a decirme si realmente tenías las imágenes, o no me dice otra cosa, de todos modos. Si te hubieras quedado con tu queja y resultó que de hecho, tenían imágenes de la cámara, probablemente habríamos estado penalizados severamente.
Por otro lado, si no lo hicieron, entonces simplemente se perdió información vital sin ningún motivo. Pensé en voz alta, mis subordinados mirándome con interés y algo de esperanza. No te preocupes. No te castigaré por tu decisión. Sería mejor si de todos modos, no corras riesgos desinformados. Ve y siéntate de nuevo por ahora, tengo algo más que me gustaría discutir. Nos has mantenido a todos esperando bastante tiempo. Una vez que mis 3 adorables ayudantes se sentaron, pasé a la sala principal. Tema del día. Si bien era molesto que mi experimento tuviera fallido, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Además, hubo un misterio mucho más interesante que me gustaría desenterrar. La clase empleó una estrategia de obtener todos los ceros en las elecciones intermedias el mes pasado. Comencé, escaneando mis ojos por la habitación. Este es una estrategia que solo alguien que realmente piensa fuera de la caja sería capaz de llegar a eso. Que alguien incluso podría pensar como yo sí. Fue una estrategia verdaderamente loca, uno que solo sería pensada por un genio o un loco. De cualquier manera, esta persona sería muy entretenido para aplastar. Para que la clase siquiera considere esta estrategia, debe haber sido propuesta por alguien de mucha confianza. Solo hay 2 candidatas. Hirata Izuke o Kushida Kiki. Sin embargo, ninguno de estos 2 podría haber sido el que ideó la estrategia, lo que significa que ellos fueron utilizados por el cerebro de la idea para aumentar las probabilidades de todos aceptando su plan. De ahora en adelante, me referiré a esto Mastermind como X. Para que el plan de X funcionara, absolutamente todos habrían tenido que haber sido a borde y confié en la persona que propone el plan. Hirata y Kiki son los únicos 2 que podrían unir a su clase como eso. Sin embargo, si tuviera que adivinar, era más probable que Kiki hubiera sido usada como la voz de X, simplemente porque les gustaba a los chicos de la clase, más de lo que hicieron Hirata. Esto nos dice que X en sí mismos no habría sido de confianza para la mayoría de la clase, entonces, hay 2 posibilidades. O décimo es una persona impopular de la clase, o X es alguien que ni siquiera está en clase. Si esto último es cierto, entonces la clase más probable es que X sea en realidad, probablemente sea de la misma clase de la que acabamos de tener nuestro pequeño incidente con. Simplemente no vi a nadie de la clase A o B, siendo X la clase B estaba muy lejos, demasiado cariñoso para este tipo de cosas, y la clase A era demasiado absortos en su propio conflicto interno para estar haciendo movimientos detrás las escenas ya. La clase D, por otro lado, parecía tener todo junto y estábamos navegando. Basado en su nivel de confianza por clase y sus requisitos inteligencia para pensar en este plan, he reducido la identidad de X hasta 7 personas. Por supuesto, X podría muy bien no ser uno de estos 7, pero estoy alrededor del 90% seguro de que lo son. Escribí 7 nombres en la pizarra detrás de mí. Kenjiro Kusuke, Orikita Suzune, Lamperou Lelouch, Ayanokid Kiyotaka, Yagami Light, Ruer Yusaki y Sora. Dentro de la clase E, solo estos 2 tienen el intelecto requerido para posiblemente detecte la laguna en las reglas del examen, dije, tocando mi nudillo contra los nombres de Kenji y Suzune. Esto es solo juzgar por sin embargo, sus puntajes de exámenes sorpresa y mis impresiones de ellos. Yo no saben lo suficiente sobre Kenji o Suzune como para deducir si su mentalidad es adecuada para este tipo de plan o aún no. Kenji ciertamente parecía poseer la habilidad de ser X, aunque su actitud frívola que presencié el 1 de mayo me dijo que sería poco probable que para hacer un movimiento como este detrás de escena por el bien de sus compañeros de clase. En el caso de Suzune, ella parecía lo suficientemente inteligente, pero yo no estaba segura de si era del tipo intrigante o demasiado seria. Tipo todavía. Supongo que tendría que esperar y ver. En la clase D, he descartado a Kururuki Susaku porque aparentemente la fuerza principal está en su capacidad física. Probablemente no sea el cerebro de clase D. También descarté a Shiro, porque he escuchado eso de la hermanos en esa clase. Sora es la intrigante. Le expliqué a mis silenciosos compañeros de clase. Me pregunté brevemente cuánto de lo que estoy diciendo era en realidad entrando, pero abandonó la idea. Mientras entendieran mis intenciones aproximadas, era suficiente.
Vamos a tener que tratar de conocer a estos 7 más, para mirar cuál de ellos encaja más con la personalidad de X. No lo sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que X está en negrita. Además, significa que él es tratando de presumir haciendo alarde de su control sobre la clase E. Hay definitivamente otras formas en que la clase podría haber pasado esta prueba, pero X específicamente eligió este método, que podría separarse mediante alguien como yo. La pregunta principal en mi mente en realidad no estaba relacionada con X ellos mismos, sino más bien a cuál de Irate Kiki había sido se usa para proponer el plan. ¿Fueron forzados / manipulados, o cooperar voluntariamente con X? Saber esto podría ser la clave para desbloqueando el misterio. Si fueron forzados, entonces eso significaba que X tiene el control completo sobre la clase E. Por otro lado, si cooperaron voluntariamente, entonces eso significa que X no solo tiene conexiones subterráneas con un líder de clase E, pero también tenía un incentivo para ayudar a otra clase durante las elecciones intermedias. X definitivamente era alguien que podía entretenerme, pero en esta etapa hay demasiadas preguntas sin respuesta que buscar ellos. Además, no debería apresurar el proceso. La persecución es la mitad del divertido, después de todo. Bueno, todos son libres de irse ahora. Mi experimento fue un fracaso, pero yo sin embargo, aprendí algo intrigante de eso. Y ahora que todos conocen mis intenciones de descubrir X en el futuro, deberías estarlo. Capaz de evitar ser un obstáculo, ¿verdad? Después de decir eso, mis compañeros de clase se levantaron cautelosamente de sus asientos y comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Justo antes de que se fueran, había una cosa más que tenía que decirles. Y aunque dudo que alguno de ustedes haga esto, será mejor que lo haga absolutamente claro. Nada de lo que dije hace un momento es que salgas de esta habitación. Si lo hace, habrá castigos. Si Décimo se entera del hecho que yo esté detrás de ellos, hará que sean mucho más difíciles de encontrar. Al salir con esa amenaza, mis compañeros salieron de la habitación, dejándome solo. Una emoción comenzó a burbujear dentro de mí, pero yo rápidamente lo sofocó. No podía dejar que me afectara todavía. Eventualmente te sacaré de tu escondite, X. Solo espera. Esta escuela podría resultar muy entretenida después de todo. No pude esperen. 22:37 minutos, 45 segundos. Una llamada telefónica entre dos desconocidos. Lamento no informar antes. Me ha llevado un tiempo reunirme cualquier cosa significativa que informar. Está bien. ¿De qué querías hablar? La idea de inscribirme en esta escuela se me ocurrió por capricho, y no estaba seguro de que llevara a ninguna parte. Pero ahora, tengo 99% seguro de que fue la elección correcta. ¿Descubriste algo? Nada concreto. Sin embargo, estoy seguro de que el que estamos buscando es estudiante en esta escuela. Entonces, ¿crees que tu predicción fue precisa? Sí. Era la mejor suposición en ese momento, pero después de pasar 2 meses aquí, estoy casi seguro de que era lo correcto. ¿Te vas a quedar ahí, entonces? Todo el tiempo que necesite. Siempre he estado dedicado a la causa, y este caso no será la excepción. Descubriré nuestro objetivo, incluso si me lleva 3 años de soledad. Ha hecho un buen progreso. Estoy más del 90% seguro de que es una de las 5 personas. A eso lo he reducido. Eso es increíble. A este ritmo, no pasará mucho tiempo hasta que su misión sea un éxito. La frase clave a este ritmo reduciéndolo a un grupo selecto fue la parte fácil. Confirmando la identidad del objetivo más allá de una sombra sin duda será una tarea larga y ardua. Pero es una que soy preparados para aguantar. Espero que traigas grandes resultados, como siempre. Correcto. Gracias. Te he dado una sesión informativa de mi progreso, así que estoy terminando la llamada ahora. Buenas noches.